Hoy les traigo un viaje profundo hacia la sabiduría ancestral de la filosofía estoica. En esta exploración, nos sumergiremos en 6 hábitos comunes que minan nuestro potencial y descubriremos cómo los estoicos, con su perspicacia temporal, ofrecen una guía valiosa para transformar estos hábitos perjudiciales en oportunidades de crecimiento personal. Desde la queja hasta la procrastinación, desde la falta de control emocional hasta el miedo al fracaso, vamos a desentrañar las enseñanzas estoicas que nos ayudarán a cultivar una mente fuerte y disciplinada. Así que suscríbete a Ganadores Filosóficos y acompáñenme en este viaje, donde cada hábito se convierte en un peldaño hacia la realización personal y la serenidad interior. Bienvenidos a este fascinante recorrido por los senderos de la filosofía estoica. Primer hábito: quejarse, la perspectiva estoica. La queja, esa expresión que a menudo fluye sin restricciones en nuestras vidas, es un hábito corrosivo que, según la filosofía estoica, otorga un poder indebido a situaciones externas. Marco Aurelio, uno de los prominentes filósofos estoicos, nos insta a reflexionar sobre este hábito cuando afirma: no tienes control sobre lo que sucede externamente, pero sí sobre cómo respondes internamente. En el contexto del estoicismo, la queja se percibe como una renuncia a nuestro control interno. Ceder ante la queja es concederle a las circunstancias externas la capacidad de dictar nuestras emociones y acciones. Es como entregar las riendas de nuestra propia mente y voluntad a factores que, en su mayoría, están más allá de nuestro control. Aceptando la premisa estoica, encontramos un llamado a cambiar nuestra perspectiva y dirigir nuestra atención a lo que sí podemos controlar. La frase, cambiar lo que se puede controlar y aceptar lo que no, se convierte en una guía práctica para navegar por las aguas tumultuosas de la vida. Aquí, las palabras de Epicteto resuenan: lo que preocupa a los hombres no son las cosas en sí, sino sus opiniones sobre esas cosas. La queja, en esencia, es una expresión de resistencia ante lo que ya ha sucedido. Es una forma de resistirnos a la realidad que, según los estoicos, es inútil y contraproducente. Marco Aurelio nos aconseja enfrentar las adversidades con un espíritu de aceptación, reconociendo que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para elegir cómo respondemos. Al renunciar a la queja, nos liberamos de las cadenas de la victimización y adoptamos la postura estoica de asumir la responsabilidad sobre nuestra propia reacción ante el mundo. Séneca, otro filósofo estoico, nos recuerda: no nos afecta lo que nos sucede, sino nuestra opinión sobre lo que nos sucede. Aquí, la queja pierde su poder, ya que reconocemos que nuestras percepciones y respuestas están en nuestras manos. En última instancia, el llamado estoico a abstenerse de quejarse no es una invitación a la pasividad, sino un recordatorio de que nuestra verdadera libertad yace en la gestión de nuestra mente. Al cambiar nuestra actitud hacia las situaciones externas, no solo evitamos el desgaste emocional, sino que también nos convertimos en arquitectos activos de nuestra propia serenidad interior. En palabras de Marco Aurelio, la felicidad yace en la capacidad de enfrentar con tranquilidad las cosas que no podemos cambiar. Así, al liberarnos de la queja, abrazamos la esencia misma del estoicismo: encontrar la paz en la aceptación y la sabiduría en la acción consciente. Segundo hábito: dejar que las emociones nos gobiernen. El fluir de las emociones, como las olas en el océano, es una realidad intrínseca a la experiencia humana. Sin embargo, la filosofía estoica, con su enfoque en la autodisciplina y el control interno, nos invita a no convertirnos en simples marineros a merced de esa marea emocional. Epicteto, un influyente estoico, nos recuerda: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. Este principio encuentra una aplicación directa en el segundo hábito: dejar que las emociones gobiernen. Permitir que la ira, los celos o la tristeza dicten nuestro comportamiento es entregar el timón de nuestra vida a fuerzas externas, un acto que va en contra de la esencia misma del estoicismo. El estoicismo no aboga por la supresión de las emociones, sino por la maestría sobre ellas. Marco Aurelio nos aconseja: el hombre tiene poder sobre su mente, no sobre los acontecimientos externos. Reconoce esto y encontrarás fuerza. Aquí reside la clave: reconocer que nuestras emociones no son dictadores indiscutibles, sino asesores que podemos elegir seguir o desafiar. La ira, como un fuego que consume todo a su paso, nos empuja hacia acciones impulsivas que a menudo lamentamos después. Séneca nos alerta sobre esta trampa emocional al decir: la ira, aunque escape al conocimiento de los demás, no puede escapar a uno mismo. Al ceder a la ira, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio impulso,
perdiendo la claridad y la racionalidad que son fundamentales para la vida estoica. Los celos, esa sombra en la mente que distorsiona la realidad, nos aleja del centro de la autenticidad. Epicteto nos ilumina con su sabiduría al expresar: no busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y prosperarás. En el contexto de los celos, esto significa aceptar que la verdadera competencia es con uno mismo, no con los demás. La tristeza, como una nube que oscurece el sol, puede nublar nuestro juicio y frenar nuestro progreso. Séneca nos guía al recordarnos: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La tristeza prolongada nos roba momentos valiosos, y en última instancia, la capacidad de vivir de acuerdo con los principios estoicos. El llamado estoico es claro: analizar y controlar nuestras reacciones emocionales no implica deshumanizarnos, sino elevarnos por encima de las respuestas impulsivas. En palabras de Marco Aurelio, la vida es breve, la artesanía larga, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Aquí, la reflexión y el control emocional se convierten en herramientas esenciales para enfrentar la complejidad de la existencia humana. Al dominar nuestras emociones, no solo preservamos nuestra tranquilidad interior, sino que también nos posicionamos como arquitectos conscientes de nuestras acciones. En el océano de la vida, el estoicismo nos ofrece un bote resistente: el control de nuestras emociones. Así, navegamos no a la deriva, sino con dirección, con el faro estoico que ilumina nuestro camino hacia una existencia más serena y reflexiva. Tercer hábito: comparación constante, la trampa de la comparación. En el escenario de la vida, la comparación constante actúa como un velo oscuro que nubla nuestra percepción y distorsiona nuestra realidad. Los estoicos, con su filosofía de autenticidad y autoaceptación, nos alertan sobre los peligros inherentes a medir nuestro valor a través de la lente de los logros ajenos. Compararnos es una trampa mortal, nos dice Séneca. Y, de hecho, al sumergirnos en la espiral interminable de comparaciones, estamos comprometiendo nuestra propia autenticidad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es una obra única, una creación inimitable del cosmos. Epicteto, con su perspicacia estoica, nos recuerda: no busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y prosperarás. La comparación constante es como una batalla interminable en la que nunca podemos ganar. Si nos medimos con aquellos que aparentemente están más adelante en el camino de la vida, nos sentimos insatisfechos, y en consecuencia, nos alejamos de la autenticidad. Pero, ¿quién define el estándar de éxito? Los estoicos argumentan que ese estándar debe emerger de nuestro propio ser interior, no de las vidas aparentemente perfectas de los demás. Epicteto nos ofrece una perspectiva reveladora: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. Aquí, la comparación constante no es más que una opinión distorsionada, una percepción que nos lleva a menospreciar nuestras propias virtudes y logros. Los estoicos nos desafían a mirar hacia adentro en busca de validación y a medir nuestro progreso por nuestros propios estándares. Juzga a cada día no por las cosechas que obtienes, sino por las semillas que plantas, nos sugiere Séneca. En este sentido, el estoicismo nos insta a centrarnos en el crecimiento personal, en el desarrollo de nuestras virtudes internas, en lugar de compararnos con el exterior. La comparación constante es como una niebla que oculta la belleza única de cada individuo. Marco Aurelio nos ofrece una guía sabia: muy poco se necesita para hacer la vida feliz, está todo en tu manera de pensar. Al cambiar nuestra perspectiva y dirigir nuestra atención hacia nuestro propio viaje, nos liberamos de las cadenas de la comparación constante. Valorar nuestras virtudes personales se convierte en una forma de rebelión estoica contra la presión social de medir el éxito por estándares externos. La virtud es suficiente para sí misma, declara Séneca. En lugar de buscar la validación en los logros de los demás, los estoicos nos enseñan a encontrar la verdadera grandeza en el cultivo constante de nuestras virtudes internas. En última instancia, la redención estoica en el tercer hábito yace en reconocer que la comparación constante es un viaje sin fin hacia la insatisfacción. La auténtica victoria está en abrazar nuestra singular y en aprender de nuestras derrotas. Al hacerlo, construimos una conexión más profunda con nosotros mismos y encontramos un sentido de satisfacción que no depende de las circunstancias externas. Epicteto nos anima a cambiar nuestra relación con las expectativas externas al afirmar: primero,
di a ti mismo lo que serías, y después haz lo que tienes que hacer. Aquí, el estoicismo nos insta a ser arquitectos conscientes de nuestras metas, basando nuestras aspiraciones en nuestros propios valores y principios. La comparación constante no solo erosiona nuestra autoestima, sino que también nos roba la alegría del presente. Marco Aurelio nos guía sabiamente al recordarnos: nunca dejes que el futuro te perturbe. No lo puedes prever. Pero sí puedes hacerlo mejor ahora. En lugar de perderse en la ilusión de un futuro idealizado basado en las vidas de los demás, los estoicos nos animan a dirigir nuestra atención y energía hacia las acciones constructivas en el presente. En conclusión, el tercer hábito, la comparación constante, es un terreno peligroso que socava la esencia misma de una vida estoica. En lugar de medir nuestro valor por los logros de los demás, los estoicos nos enseñan a abrazar nuestra singularidad y a buscar el crecimiento interno. La redención está en cultivar nuestras virtudes, sembrar nuestras propias semillas de autenticidad y medir nuestro progreso por el estándar de nuestra propia integridad. Al liberarnos de la trampa de la comparación constante, encontramos la verdadera riqueza de una existencia plena y significativa en la búsqueda constante de nuestra mejora interna. Cuarto hábito: falta de control emocional. En el vasto escenario de la vida, nuestras emociones son como actores en un teatro, cada una buscando su momento en el centro del escenario. Sin embargo, el cuarto hábito nos alerta sobre la falta de control emocional, una situación en la que esas emociones no siguen nuestro guión, sino que, en cambio, nos arrastran en una danza caótica. Séneca, ese maestro estoico de la antigüedad, nos ofrece un recordatorio temporal: lo que más molestias produce no son las cosas, sino la opinión que tienes sobre ellas. Aquí, el estoicismo nos insta a no ser esclavos de nuestras emociones, sino maestros de ellas, reconociendo que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para responder con serenidad y racionalidad. La falta de control emocional es como un huracán que amenaza con arrastrarnos. Sin embargo, los estoicos nos ofrecen un refugio: la fortaleza interior. Epicteto nos brinda una guía clara al afirmar: no tienes que ser afectado por lo que pasa a menos que lo valores como malo, es tu juicio lo que perturba. Cualquier cosa puede perturbar tu corazón si le das el poder de hacerlo. El estoicismo reconoce la inevitable presencia de las emociones, pero nos desafía a no permitirles dictar nuestras acciones. Marco Aurelio, el filósofo emperador, nos dice: tú tienes el poder de tu mente, no de los acontecimientos externos. Libérate de cualquier cosa que no esté bajo tu control. Son libres aquellos que no buscan controlar lo que está fuera de su control. En el tumulto de las emociones, los estoicos nos enseñan a reconocer y comprender nuestros propios estados emocionales. La falta de control emocional, según esta filosofía, es un indicador de que hemos perdido el rumbo, que hemos olvidado nuestra capacidad de elegir cómo responder. Séneca nos advierte sobre el peligro de permitir que las emociones dicten nuestro comportamiento: no hay nadie más miserable que aquel que no sabe gobernarse a sí mismo. La clave, entonces, reside en cultivar esa fortaleza interior. No es una huida de las emociones, sino una maestría sobre ellas. Marco Aurelio nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta a las emociones al decir: no puedes evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nidos en tu cabello. Aquí, la fortaleza interior es la capacidad de no dejar que las emociones residan permanentemente en nuestro ser. La falta de control emocional a menudo surge cuando permitimos que las circunstancias externas dicten nuestra paz interior. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que la verdadera fuente de serenidad está dentro de nosotros mismos. Epicteto nos ofrece una perspectiva poderosa: no esperes que los eventos ocurran como los deseas. Decide desear que ocurran como ocurren y serás feliz. La fortaleza interior, según los estoicos, no es un escudo que bloquea las emociones, sino un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta emocional. Epicteto nos anima a aceptar las emociones como parte de la experiencia humana, a través de la razón, guiarlas hacia terrenos más apacibles. En última instancia, el cuarto hábito nos invita a embarcarnos en un viaje de autoconocimiento y autodominio. Séneca nos ofrece una ruta a seguir: quien no se perturba por el presente, tampoco se preocupa por el futuro. La falta de control emocional es un llamado a la introspección, a mirar profundamente dentro de nosotros mismos y a descubrir la calma que yace en el epicentro de la tormenta emocional.
La persuasión aquí radica en la promesa de una vida más plena y significativa a través de la fortaleza interior. Al reconocer y comprender nuestras emociones, al cultivar la serenidad en medio de la agitación, nos convertimos en arquitectos conscientes de nuestra propia paz emocional. El estoicismo, con su sabiduría temporal, nos guía a través de esta danza de las emociones, recordándonos que, en última instancia, somos los directores de nuestro propio espectáculo emocional. Quinto hábito: procrastinación, una llamada a la disciplina estoica. En el vasto teatro de la vida, la procrastinación actúa como un telón pesado que oscurece nuestras aspiraciones y posterga nuestros sueños. Los estoicos, con su perspectiva aguda sobre la disciplina y la acción, nos instan a enfrentar este quinto hábito con la fuerza de la voluntad y la claridad de propósito. Es no que las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles, nos recuerda Cicerón, y aquí la procrastinación se presenta como una barrera autoimpuesta, un obstáculo que surge no de la dificultad intrínseca de la tarea, sino de nuestra propia renuencia a afrontarla. La procrastinación, según los estoicos, es un juego peligroso con el tiempo, un recurso no renovable que, una vez perdido, no se recupera. Séneca nos advierte sobre este derroche al decir: la vida es muy corta y la ocasión se pierde mientras esperamos que madure. Aquí, la procrastinación no es solo un hábito perjudicial, es una traición a nuestro potencial y una renuncia a la responsabilidad de forjar nuestro destino. La disciplina estoica nos ofrece un antídoto contra la procrastinación. Epicteto nos guía con su sabiduría al afirmar: no es que las cosas que están fuera de ti no están bajo tu control, es que no eres nada en relación con ellas. Aquí, la procrastinación es reconocida como una renuncia a nuestro propio poder, una rendición a la creencia de que las circunstancias externas tienen más influencia sobre nuestro comportamiento que nuestra propia voluntad. El estoicismo nos desafía a establecer un motivo claro para vencer la procrastinación. Marco Aurelio nos recuerda: la claridad de propósito permite superar cualquier obstáculo. Aquí, la procrastinación se disipa cuando estamos firmemente arraigados en un propósito que trasciende la incomodidad momentánea. Establecer metas claras y significativas nos proporciona la motivación necesaria para superar la tendencia a procrastinar. La procrastinación, en su esencia, es la resistencia a la acción. Los estoicos nos llaman a enfrentar esta resistencia con valentía y resolución. Séneca nos advierte sobre el peligro de postergar lo inevitable: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aquí, la procrastinación es vista como una negación de nuestro poder presente, una apuesta a que el yo del futuro resolverá lo que el yo actual evade. La disciplina estoica se convierte en nuestro faro en la tormenta de la procrastinación. Epicteto nos orienta hacia la acción al decir: primero, di a ti mismo lo que serías, y después haz lo que tienes que hacer. Aquí, la procrastinación se desvanece cuando reconocemos que el ser y el hacer están entrelazados, que nuestras acciones definen nuestra identidad y que, al posponerlas, nos negamos la oportunidad de ser quienes aspiramos a ser. La persuasión aquí reside en la promesa de una vida más plena y realizada a través de la acción inmediata y la disciplina perseverante. La procrastinación, con sus garras afiladas, puede ser superada cuando abrazamos la filosofía estoica de abordar cada momento con intención y propósito. En última instancia, vencer la procrastinación no solo nos permite avanzar hacia nuestras metas, sino que también nos libera de las cadenas del arrepentimiento y la autoflagelación. Los estoicos nos instan a ser dueños de nuestro tiempo, a abrazar el presente con determinación y a forjar un futuro que refleje nuestra auténtica voluntad. La procrastinación, ante la luz estoica, se disuelve, y en su lugar surge la capacidad de actuar con valentía y firmeza, guiados por un propósito claro y la disciplina que define la senda hacia la verdadera realización personal. Sexto hábito: miedo al fracaso. En el vasto escenario de la vida, el miedo al fracaso se erige como una sombra oscura que acecha en cada esquina de nuestras aspiraciones. Los estoicos, con su perspicacia temporal, nos invitan a enfrentar este miedo, a bailar con él en una coreografía que transforma el temor en un catalizador para el crecimiento personal. El miedo del fracaso es más común de lo que pensamos, nos susurra Séneca desde las páginas del pasado, y en estas palabras, reconocemos que el miedo al fracaso no es un acompañante solitario, sino un espectador común en el teatro de la experiencia humana. Sin embargo, la clave está en cómo abordamos este miedo. Los estoicos nos enseñan a cambiar nuestra perspectiva sobre el fracaso. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, nos advierte Séneca, y aquí,
el miedo al fracaso se revela como una pérdida de tiempo y oportunidades. En lugar de temer al fracaso, los estoicos nos instan a temer a no intentar, a no esforzarnos por alcanzar nuestras metas. La filosofía estoica nos invita a ver el fracaso como un compañero de viaje en el camino hacia la virtud y el conocimiento de uno mismo. Epicteto nos guía con sus palabras sabias: es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Aquí, el miedo al fracaso se transforma en un faro que ilumina el camino hacia la sabiduría, recordándonos que cada fracaso es una lección que nos acerca a la maestría. Marco Aurelio nos ofrece una perspectiva sobre la importancia de superar el miedo al fracaso: no esperes que los eventos ocurran como deseas. Decide desear que ocurran como ocurren y serás feliz. En estas palabras, la filosofía estoica nos reta a abrazar la realidad, a renunciar a la resistencia al fluir natural de la vida, al hacerlo, a liberarnos del miedo paralizante al fracaso. El miedo al fracaso a menudo está vinculado al juicio externo y a la preocupación por lo que los demás pensarán de nosotros. Séneca nos brinda una lección valiosa: quien teme a la muerte le tiene miedo al dolor o a algo que es peor que el dolor mismo. Pero la mayoría de las cosas que tememos son cosas que están en nuestra imaginación. Aquí, el miedo al fracaso se desenmascara como una creación de la mente, una ilusión que nos impide avanzar hacia nuestras metas. Los estoicos nos persuaden a ver el fracaso como una puerta hacia el autodescubrimiento y la resistencia. La adversidad tiene el efecto de despertar talentos que en circunstancias prósperas hubieran estado dormidos, nos dice Horacio, y en estas palabras se revela el regalo oculto del fracaso. En lugar de temer al fracaso, los estoicos nos desafían a verlo como un catalizador para liberar nuestro potencial latente. El miedo al fracaso, según los estoicos, es una paradoja que impide el mismo crecimiento que tememos perder. Epicteto nos ofrece un espejo: no buscamos lo que es útil, sino lo que nos da placer, y aún nos llevamos a nosotros mismos a ir tras lo que es perjudicial. Aquí, el miedo al fracaso se presenta como una búsqueda equivocada de placer a corto plazo en lugar de un compromiso con el crecimiento a largo plazo. En última instancia, el sexto hábito nos desafía a abrazar el miedo al fracaso como una danza entre el temor y el potencial de crecimiento. Los estoicos nos guían con la promesa de que, al enfrentar el fracaso con valentía y aprender de cada caída, no solo superamos el miedo, sino que emergemos más fuertes, más sabios y más resistentes en el viaje de la vida. En este baile con el miedo al fracaso, encontramos la música de la superación personal y la melodía eterna del autodescubrimiento. En conclusión, a lo largo de este viaje hemos explorado los 6 hábitos perjudiciales a la luz de la filosofía estoica. Desde la queja hasta el miedo al fracaso, cada hábito se ha convertido en un punto de reflexión para transformar nuestras vidas. Los estoicos, con su sabiduría temporal, nos han mostrado que en la aceptación, la disciplina y la perspectiva adecuada, encontramos las herramientas para liberarnos de las cadenas de estos hábitos y alcanzar nuestro máximo potencial. Recordemos que, en cada desafío, reside una oportunidad para el crecimiento. Que estas enseñanzas nos inspiren a cultivar una mente fuerte, resiliente y llena de serenidad. Deja tu reflexión en los comentarios, que el estoicismo sea nuestra guía en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal.